Bueno, luego de la clase frustre de ayer, gracias al señor Fivertel, acá estamos compartiendo la clasecita. Nos perdemos la interacción, aunque muchos no interaccionan, pero bueno, que les quede para el examen y para la vida, más que todo. Un repaso, como les decía ayer, de todo lo que hemos visto en este mes en el módulo de neurología. Va a haber cosas que vamos a repetir, o sea que si no se les graban ahora, no se les graba más. Espero que les sirva y bueno, cualquier cosa, todos tienen mi celular, email, que es dramagarcia@gmail, por si me quieren hacer alguna consulta. Habíamos elegido este tema de coma, ya que los clínicos a menudo nos topamos con estos pacientes, si bien es un área más del terapista, pero bueno, en la calle, en la guardia, en el interior, en el domicilio, un vecino, puede entrar rápidamente en coma y uno deber poder qué hacer y demás. Bueno, para comenzar vamos a hacer un repasito de dónde surge nuestro sistema nervioso. A partir de la tercera semana de gestación se forma la placa neural, sucesivamente se van haciendo los pliegues, en medio de ellos se forma el surco neural. Entre el tubo neural y el ectodermo queda una forma intermedia donde se formarán los ganglios sensitivos de los nervios craneales y de los raquídeos también. Poco para esquematizarlo, ese tubo neural que dijimos recién, tiene una zona rostral y una zona caudal. La zona rostral o anterior, de allí va a salir el encéfalo en sí, y de la caudal va a venir todo lo que es la médula. Ese tubo neural lo podemos dividir entonces también en tres partes, que es el prosencéfalo, como ven aquí, o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Viéndolo de otra manera, eh, a nivel del prosencéfalo estarían los ventrículos laterales y el diencéfalo, que estaría rodeando el tercer ventrículo, y de allí el del diencéfalo, después podemos ver que depende del tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, cerebro medio, está alrededor del cuarto ventrículo y del rombencéfalo o cerebro posterior ya estaría más lo que es el tronco de la protuberancia, el cuarto ventrículo del bulbo raquídeo, y de allí surge la médula, como ustedes bien saben. Esta es otra vista posterior, el periodo ya más avanzado de la formación del cerebro, que es todo lo que dijimos recién. Entonces, las estructuras que rodean las cavidades son los ventrículos laterales, la corteza cerebral reciente, la cerebral más antigua y los núcleos de la base. Alrededor del tercer ventrículo, el tálamo, subtálamo e hipotálamo, que sería el nivel del diencéfalo. Y estas estructuras se derivan del telencéfalo y diencéfalo que se encuentran dentro de lo que es la fosa anterior encefálica, ¿no? Las estructuras cerebrales son está el acueducto del cerebelo, donde están los pedúnculos cerebrales, al nivel del cuarto ventrículo, la porción más alta es la protuberancia y el cerebelo, y la porción más baja es el bulbo raquídeo, como ustedes bien saben. Y las estructuras derivadas del mesencéfalo y mielcéfalo están dentro de lo que es la fosa posterior. El canal del epéndimo está la médula espinal, que se aloja en el canal rágido. Ahora bien, cuando vamos a evaluar un paciente neurológico, podemos dividirlo en 3 niveles o 4 niveles para hacerlo más práctico. Primer nivel, evaluaríamos todo lo que es el encéfalo, que este está constituido por la corteza cerebral y los núcleos de la base. Regula todas las funciones cerebrales al más alto nivel, como puse allí, dado que obviamente tiene en cuenta todo lo que es la actividad mental, las funciones de integración cortical, la vida emocional. Fíjense qué poco, qué poco tamaño y cuánta complejidad. También controla la motilidad voluntaria y la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo. Los núcleos de la base intervienen en la actividad motora primitiva y extrapiramidal. Cuando uno va a evaluar clínicamente,
a este nivel, uno tiene que examinar en primer lugar la esfera mental, es decir, si el paciente se refiere a lo que es la vigilancia, o sea, si hay atención, si hay memoria, orientación en persona, tiempo, espacio, como lo vimos en la primera clase con Ariel. El juicio, juicio de ideación, de percepción, contenido del pensamiento, la inteligencia, comprensión, síntesis, asociación de ideas. En segundo lugar, las funciones integradas, las gnosias o reconocimiento de las referencias, la imagen corporal, las praxias, que Ariel también había dicho de la integración o integración de los movimientos, como el simple hecho de atarse los cordones de los zapatos, botonarse la ropa, etcétera. El lenguaje, lenguaje simple o como simbolización, funciones de simbolización, expresión de la palabra, hablada, escrita, la mímica. Realmente, qué complejo que es nuestro cerebro. Y en tercer lugar, la actividad y el afecto. Todos estos elementos deben relacionarse con la dominancia hemisférica. En cuarto lugar, la motilidad y la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo, como lo dijimos anteriormente. Bueno, a nivel del diencéfalo, sería el segundo nivel de evaluación. A él, como dijimos, pertenece el tálamo y las estructuras paratalámicas del hipotálamo. Ustedes bien saben, el tálamo regula toda la información que se dirige hacia la corteza cerebral y de ella hacia los niveles caudales del eje cerebral, del eje neurológico. El hipotálamo controla todas las actividades neurovegetativas y por su estrecha relación con la hipófisis, todas las funciones neuroendocrinas, que ustedes conocen más que bien y ya lo han rendido. Se la conoce como el cerebro visceral. Su exploración va a investigar todas las funciones neurovegetativas y neuroendocrinas, entre ellas la temperatura corporal, la sed, el apetito, la sudación. Y dentro de lo que son las funciones endocrinológicas, como ustedes ya bien saben, la menstruación en las mujeres, la libido en ambos géneros, distribución de la grasa corporal de ambos géneros, distribución del pelo, etc. Por otro lado, los núcleos de los pares craneales, que ustedes bien conocen y ya vamos a repasar, controlan los movimientos oculares y pupilares, la motilidad y sensibilidad de la cara, el gusto, la audición, el equilibrio, la articulación de la palabra, la deglución, los movimientos de la cabeza y de la lengua, el cerebelo que garantiza, ustedes saben, la coordinación de los movimientos voluntarios. Mientras estoy hablando de esto, estoy pensando en cómo van actuando cada núcleo, cada par craneal. A modo de repaso, porque ustedes yo sé que lo saben, los 12 pares craneales, tenemos parte sensitivo, parte motor y parte mixto. Como ustedes bien recuerdan, el primero es el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el oculomotor, el cuarto el troclear o patético, el quinto el trigémino, el sexto el motor ocular externo, el séptimo el facial, el octavo el auditivo, el, el noveno el glosofaringio, el décimo el vago o neumogástrico, el 11 es el espinal y el hipogloso es el duodécimo. Bueno, y ahí están especificadas sus funciones, pero ustedes ya bien lo conocen también. El tercer nivel de evaluación sería determinar el estado de alerta de los pacientes. Cualquier paciente neurológico, vamos a evaluar si la cuestión de alerta está o no comprometida. Y en caso de estarlo, también lo podemos estadificar. Cuando vamos perdiendo de a poquito, somnolencia, obnubilación, estupor y coma, cuando ya no despierta el paciente. Si bien existe conservación del despertar en los 3 primeros casos, es importante siempre determinar si hay lucidez o si hay confusión. Eso es muy importante. El segundo componente de evaluación es el compromiso de los pares craneales, porque eso nos va a dar el nivel de dónde está la lesión. Y la localización o compromiso se infiere de 2 elementos anatómicos.
Como les dije, el nivel y la porción relativa dentro de lo que es el tronco cerebral. A modo de repaso, donde nace cada par craneal, en- visto desde el punto de vista anatómico. Bueno, repasando todo lo que venimos viendo ya en el cerebro ya formado. Y entrando ya en el tema que nos compete, coma, cuando yo les decía ayer y se los vuelvo a repetir, cuando yo les explico a los familiares de los pacientes, es no tener conciencia. Uno habla de coma y habla de conciencia. No tener conciencia de sí mismo ni del medio que lo rodea con los ojitos cerrados, para explicarlo de una manera muy sencilla y simple para que lo entienda la gente. Entonces, vamos a decir que es una alteración global de la conciencia que representa la perturbación aguda más profunda del despertar y consiste en un estado de falta de respuesta ininterrumpible similar al sueño. ¿eh? El paciente en coma no abre los ojos ante ningún estímulo y no obedece a los comandos verbales, y se produce cuando el estado patológico lesiona ambos hemisferios o interrumpe el mecanismo de alerta de la porción superior del tronco encefálico, donde se encuentra el famoso SARA, que es el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que se encuentra justamente a ese nivel. ¿Y qué nos puede llevar al coma? Bueno, lesiones estructurales, ya sea a nivel hemisférico, diencefálico, mesencefálico, diencefálico, diencefálico protuberancial o del tronco cerebral en sí. Cualquier lesión a ese nivel nos puede provocar el estado de coma. Ahora podemos caracterizar por algunos signos clínicos, eh, podemos intuir por algunos signos clínicos dónde puede llegar a estar la lesión. Por ejemplo, lesiones talámicas bilaterálicas o hipotalámicas, esas se producen claramente por interrupción del paso a nivel por interrupción de la activación de la corteza. Las hipotalámicas, siempre que ustedes vean un paciente en coma y con bruxismo, piensen que allí está la lesión. Y por otro lado, en cuanto a la velocidad de instalación del coma, si es de un momento a otro en forma abrupta y rápida, podemos pensar que está en el tronco, justamente eh, actuando o dañando el sistema activador ascendente. Y bueno, ¿cuáles serían las causas? Cuando hablamos de masas, es todo lo que produce efecto de masa. Lesiones a nivel entonces supratentorial, infratentorial o encefalopatía también metabólicas. Cuando uno va a hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes, el diagnóstico se basa en tres pilares. Nosotros que somos clínicos, el más importante, no más importante, los tres son muy importantes, pero nosotros que somos clínicos tenemos que realizar una buena historia clínica. Una buena historia clínica incluye, por supuesto, una muy buena anamnesis. Es importante saber qué pasó con ese paciente que está en coma, el tiempo, qué medicación tomaba, cómo estaba su entorno, si tenía otro síntoma acompañante, si consumía tóxicos, si tuvo fiebre, si no tuvo fiebre, bueno, cómo fue su conducta en el último tiempo, si hubo un trauma, si hubo una cefalea intensa, bueno, todo lo que ustedes ya saben que es muy importante que nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico. Por otro lado, el otro pie de este trípode sería el examen, obviamente minucioso, que, bueno, en la primer clase con Ariel fue como bastante explícito y minucioso en el examen. No lo voy a repetir porque ya lo hemos dado. Y por otro lado, la elección del método complementario con que vamos a poder llegar a ese diagnóstico que pensamos a través de la anamnesis y del examen físico. Pero bueno, básicamente, para uno decir, este paciente está en coma, ¿qué lo puede haber producido? Son estos tres puntitos los que tenemos que tener en claro. Si tiene o no tiene signos focales o meningios.
Si no tiene signos focales ni tiene signos meningios, bueno, vamos a pensar más en algo difuso del encéfalo, como son las, encefalopatía hipóxico-anóxica, ya sea por un paciente con un asma severo, insuficiencia respiratoria, eh, un infarto que lo dejó tirado, o bueno, un trauma, algo traumático que en el prehospitalario se demoró, y bueno, más allá de la injuria, a cualquier nivel, puede haber una injuria secundaria a estas hipoxemias. ¿Eh? También puede ser de origen tóxico, infeccioso, postconvulsivo, metabólicos, etcétera. Ustedes seguro que esto lo saben. Si un paciente obviamente no tiene signos focales, pero sí tiene meningismo, vamos a pensar en hemorragias subaracnoideas, por una ruptura del neurisma o por trauma, pero obviamente que vamos a tener el antecedente del trauma, así que esa es mucho más fácil. Meningitis, obviamente que va a tener los signos que bien conocemos, de Brunskiski, bueno, y obviamente la fiebre, y bueno, algún signo clínico en piel, dependiendo del germen que lo esté produciendo. Seguramente algún otro antecedente nos va a ayudar, o una meningoencefalitis. Y si el paciente tiene signo focal, obviamente vamos a pensar en algún efecto de masa que puede estar ocasionando alguna hemorragia, algún absceso, algún tumor, o la isquemia misma con su edema vasogénico o citotóxico alrededor de la isquemia. Un poco repitiendo, la vigilia, obviamente tenemos que evaluar esa apertura ocular que puede ser espontánea o inducida, y obviamente el contenido de conciencia sería comprensión de sí mismo y del medio, relacionada con las funciones superiores, como vimos anteriormente, que incluye la percepción, la atención, la memoria, el conocimiento, el imaginario mental, la motivación, las emociones, el lenguaje, etc. Hay pacientes que tienen muy parcializado todo eso y lo tienen dañado. Algunos recuperan, otros más o menos, etc. Bueno, todo esto lo hemos ido repasando en este mes. Y por otro lado, como les decía, el examen de los pares craneales que nos brinda la información a qué nivel. Como para ser más que repetitivo, tenemos que el primero y segundo par están a nivel encefálico, son prolongaciones que se originan en el tronco, por lo tanto su compromiso clínico no indica una lesión una, no indica una lesión del tercer nivel neurológico. Después el tercero y cuarto par a nivel mesencefálico y peduncular, encargado de la posición de los ojos, de la existencia o no de diplopía y reflejo pupilar. Y después más a nivel pontino, protuberancia del pontino y del tronco, la parte media, tenemos el quinto, sexto, séptimo y octavo par, ¿no? Que eso nos van a dar, como vimos anteriormente, la sensibilidad de la cara, la masticación, movimiento de la cara. Bueno, los otros que son más bajitos nos van a dar la motilidad orofaringea, fonación, deglución, frecuencia cardíaca y respiratoria, la rotación de la cabeza, posición y movimiento de la lengua. Para muy, muy importante en un paciente en coma es evaluar, por supuesto, junto con los pares craneales, las pupilas. Las pupilas nos hablan muchísimo y nos pueden estar dando diagnósticos. Y las pupilas pueden estar de tres maneras: o dilatadas, o bien contraídas, o en posición media. Y en base a eso uno puede intuir qué puede estar pasando. Esto lo van a tener, así que creo que es un cuadrito que está bueno que lo tengamos en el bolsillo o en el celular. Si una pupila está dilatada y reactiva, podemos pensar que puede estar con atropina. Primero, pensar en atropina. Nos ha pasado muchas veces de hacer fondo de ojo y ha quedado. La atropina tiene una vida media bastante más larga, entonces en la pupila puede dar eh, dilatación y uno se asusta que el paciente se fue y en realidad solo tenía una gotita. En dosis habituales son reactivas. Ahora, cuando nos pasamos de dosis, puede ser A reactiva, y ahí simula un paciente
en óbito. Igual que las pupilas dilatadas y reactivas, los simpático-miméticos, cualquiera de ellos. Y ya cuando son reactivas, hay que pensar en una lesión supratentorial, traumatismos oculares que haya dañado el tercer par y obviamente, como dije, las dosis altas de atropina, las dopamina altas dosis, eso lo usamos más en terapia, pero bueno, puede suceder. Ahora, bien contraídas, tenemos que pensar una destrucción a nivel de la protuberancia y también de los opiáceos, eso lo vemos todos los días en terapia. Entonces, contraídas, las famosas pinpoint, a nivel protuberancial, y cuando ya son contraídas y reactivas, altas dosis de opiáceo y pilocarpina, que es un colirio ocular, como ustedes bien saben. Ahora, cuando están intermedias y reactivas, pensar en algo más metabólico, una encefalopatía más metabólica, sobredosis también de sedantes hipnóticos, y cuando son reactivas, que también nosotros lo usamos mucho cuando hacemos los comas barbitúricos, en pacientes que tienen trauma de cráneo o hemorragias cerebrales y que tienen altas presiones intracraneanas, tenemos que llegar hasta el coma barbitúrico y ahí van a estar bien intermedias y reactivas. La glutetimida prácticamente no se usa, es un ansiolítico, también pueden dar estas intermedias y reactivas. Y después, bueno, algunos tips que se los puse acá: la desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario del déficit motor sugiere una lesión hemisférica contralateral. La desviación conjugada hacia el lado del déficit motor o hacia abajo indica el tronco encefálico. La mirada divergente desconjugada revela una parálisis de algún par oculomotor. Desplazamientos espontáneos, horizontales, lentos y conjugados de ojos implica la integridad de todas las estructuras del tronco y del encéfalo, igual que la presencia de reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. Eh, Ahí se los puse también. Hay estados de hipo e hiperglucemia o estados posictales que nos pueden simular un déficit motor y sensorial sin que tengan una cuestión estructural, ¿no? El otro punto a evaluar dentro de lo que es el examen físico es la respuesta motora, ¿eh? Después de un estímulo doloroso, y ahí, bueno, puede ser una compresión a nivel del esternón. Por favor, lo de la tetilla no lo hagan más, tremendo. Pero bueno, el paciente va a responder dependiendo de dónde tiene la lesión, con extensión de los miembros inferiores, que también lo vimos en la clase de Ariel, y la flexión y la abducción de los superiores, eso sería una decorticación, que traduce un amplio sufrimiento hemisférico con tronco intacto, más, más supratentorial. Después, la extensión de los miembros inferiores con extensión, abducción y pronación de los superiores, eso sería ya descerebración, implica ya sí una lesión que separa uno al otro, por eso es descerebrado, ¿no? Superiores del tronco, es encéfalo. Y la abolición total de las respuestas motoras con flacidez implica una grave destrucción del tronco cerebral. A modo de ejemplo, vemos en esta figura una paciente con una hemorragia cerebral con vuelco ventricular en las zonas superiores del tronco. Esa es la rigidez de descerebración. Y por otro lado, una rigidez de decorticación, un paciente con un hematoma a nivel del mesencéfalo. Las lesiones metabólicas, como les había dicho, estos a los fines prácticos, cuando no hay correlación entre los diferentes parámetros del examen físico, sugiere, digamos, el origen metabólico. Esto es particularmente cuando uno le hace el reflejo pupilar y la reactividad isocórica y conservada. Hay un vagabundeo ocular
y puede haber asterixis. Esto puede ser una encefalopatía hepática, por ejemplo. Y otra cuestión a evaluar, lo motor, lo pupilar y la respiración. También nos va a dar una localización de dónde puede estar la lesión. El famoso Cheyne-Stokes habla más de una afección a nivel del diencéfalo y los ganglios basales. Es esa que hace una apnea, empieza con ciclos que se hacen de una amplitud mayor, después van decreciendo y entra en apnea de nuevo. Y vuelve a repetir ciclos de esa manera. Después la hiperventilación neurogénica, que es a nivel del mesencéfalo, donde tienen una amplitud bastante similar, pero un poco descoordinada. A nivel de la protuberancia es la aunéptica, que bueno, es como una guardia griega, una apnea, hace una inspiración, mantiene en meseta y después expira el paciente, hace otra apnea y así. Y la atáxica, que es más del bulbo, broncobasal. Bueno, a modo recordatorio, entonces las pupilas isocóricas intermedias con reflejo fotomotor lento son representativas de una lesión mesencefálica y se acompañan, como vimos recién, de un Cheyne-Stokes. Las mióticas puntiformes a reactivas indican más a nivel de protuberancia y tienen la neurogénica. Y las midriáticas a reactivas, más bien del bulbo, base de protuberancia y bulbo, y tienen las aunésticas tipo BIOT o directamente paro respiratorio. Muy bien. Este cuadrito se los dejo a modo de que lo tengan también en el bolsillo, porque acá es como que va integrando todo, tanto la región anatómica, el estado mental, como puede estar, las pupilas, la respuesta oculomotora, la motora y las respiratorias. Bueno, habíamos dicho que el tercer elemento era elegir muy bien el- la prueba diagnóstica. La mayoría de los casos del deterioro del sensorio es evidente tras la verificación, como dijimos, los antecedentes, el examen físico general, ya todo esto lo hemos hablado. Por supuesto, el laboratorio va a incluir toda la batería que hacemos habitualmente, glóbulos rojos, blancos, reactante fase aguda, obviamente que todos los electrolitos, gasometría arterial, los iones, por supuesto el electro. Siempre yo les digo a los residentes y a los alumnos del pregrado que lo que es los estudios que son imperdonables, un paciente que ingresa ingresa en este estado, por supuesto, y bueno, que viene en un estado con una emergencia, hay 3 estudios que son imperdonables, que es el laboratorio, donde lo más completo que se pueda, dependiendo de donde uno trabaja, un electrocardiograma y una placa de tórax. Bueno, bonito y barato los 3 y nos van a aportar bastante información. Y por supuesto, en base a lo que uno recaude, le puede pedir todos los demás y la imagen más apropiada dependiendo del caso que fuere. Obviamente que también nos tenemos que parar donde estamos trabajando. No todos tienen resonadores, no todos los centros tienen resonadores. Y bueno, la tomografía, aparte de estar ya muy instaurada, es un método que está más al alcance y por otro lado es mucho más rápido. Entonces, como vimos en las clases anteriores, lo principal inicial es hacer un ataque para descartar hemorragia y después de ahí en más, bueno, hacer las otras disquisiciones diagnósticas. Ya después vamos a repasar un poquito las tomografías y las resonancias. Por supuesto, la punción lumbar, en el caso de que uno tuviese dudas de este coma, si esto es febril, ni dudarlo, porque hacemos diagnóstico de meningitis, encefalitis, meningoencefalitis.
Bueno, los electroencefalógrafos para evaluar si hay estados ictales. ¿Eh? Y por supuesto todo lo que es microbiológico, cultivos, etcétera. Y lo que hablábamos en clases anteriores también, los anticuerpos hoy por hoy han cambiado un poco la historia de todo lo que es lo autoinmune, ¿no? Un poco repasando la anatomía relacionada en la tomografía, en los cortes axiales podemos ver las distintas estructuras, yo esto se lo dejo, pero es muy importante ver si hay surco, si no hay surco, cómo están los ventrículos, cómo está la línea media. En base a eso, cómo están las cisternas, uno va a intuir qué hay y qué no hay. Como dice ahí, podemos ver isquemias, hemorragias, lesiones expansivas, edemas, etc. En cuanto a la resonancia magnética, por supuesto que, como dijimos anteriormente, se ve bastante mejor todo lo que es la masa encefálica, bueno, los tejidos blandos también, pero no todos los centros lo tienen. Repasando un poquito, tiene mayor sensibilidad en infartos, en lesiones de fosa posterior, ni hablar en lo que es, como vimos la semana pasada con David y Javier, en lo que es stroke, ¿no? Déficit neurológicos agudos, encefalopatías infecciosas, inmunes, bueno, los estados epilépticos, refractarios, sospecha de embolia de grasas, mielinolinis, osmóticas, encefalopatía reversible posterior, se ve mucho mejor en la resonancia que en la tomografía. Igual que las injurias hipóxico-anóxicas, la hipoglucemia prolongada pueden llegar a producir lesiones que no se ven tomográficamente, salvo que sean muy severas. Y bueno, ustedes saben, como ya esto va a modo de repaso, como todo, las distintas, bueno, me sale la palabra ahora, pero el T1, el T2, el FLAIR, el TOF, son los distintos pasos que tenemos en el resonador para ver diferentes cosas y eso, como nos explicaba David la semana pasada, poder llegar a un diagnóstico. Lo que se ve en una no se ve en la otra y demás. En el T1 se ve mejor lo que es lo anatómico, en el T2 reconocimiento de edemas, área de infarto, desmielinización. En el FLAIR, un T2 con supresión de líquido libre, por lo tanto podemos ver mejor las lesiones corticales, las periventriculares, las del tronco. El TOF, los movimientos de la sangre, ahí se usa mucho más para ver las lesiones vasculares, aneurisma, malformación arterios-venosas. Y en el SEMRA, con contraste de lesiones vasculares más precisas cerebrales y de cuello. Bueno, a modo de repaso también, en el T1, bueno, la sustancia gris se ve gris y la blanca se ve blanca, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Y se ve, como dijimos, el agua en cavidad mucho menos, los edemas se ven menos, el calcio más o menos, la grasa se ve muy bien y la resibilidad y sensibilidad es más o menos. En el T2 se ve el agua muy bien, el edema muy bien, la sustancia gris se ve gris igual que en el anterior, pero la blanca es una gris más oscura, como ustedes bien ven. El calcio se ve menos, la grasa se ve más y la resolución y sensibilidad se ven muy bien. Pero se juega un poquito con todo esto, ¿no? Bueno, ya finalizando, espero que les queden claro todo lo que hemos visto, desde lo embrionario, lo anatómico, eh, cómo integrar pupilas, movimientos motores y patrones respiratorios, pares craneales para ver la lesión. Saber que contamos con la escala de Glasgow, que ustedes también muy bien conocen, que tiene 15 puntos y obviamente ya está totalmente aceptada la gradación para la severidad y ya totalmente validada como herramienta en el pronóstico del trauma cráneoencefálico. Eh, bueno, no la voy a nombrar porque ustedes la conocen, pero se tiene en cuenta la apertura ocular, la respuesta motora, la mejor respuesta motora y la barba. Lleva un puntaje de 1 a 15, pero bueno, saber que
creo que todos lo tienen claro, pero lo vamos a reforzar. Un paciente que tiene un Glasgow de 8 o menos, hay que proteger la vía aérea para proveer buena oxigenación al cerebro y a todos los órganos y, por supuesto, proteger de broncoaspiración también. Repasando dentro de lo que son las causas de coma, de todo lo que es lo metabólico y de medio interno y de algunos fallos de órganos pueden producirnos estos, estos comas sin daño estructural inicialmente y saber que la hiponatremia, con una hiponatremia aguda de menos de 120 miliequivalentes, conduce a un edema citotóxico verdadero, como puse ahí, y la piel puede estar pastosa. El tratamiento, obviamente, cuando el paciente está en coma, es darle la solución hipertónica, pero obvio, y esto creo que todo es un concepto que todos lo saben, la corrección debe ser estipulada. Bueno, para ello hay que ir haciendo controles de un paciente de manejo ya de terapia intensiva, porque hay que subirlo a su propio tiempo y a su propio, digamos, no hay que subirlo muy bruscamente porque puede lesionar aún más con las melinolisis pontinas, y eso es mala praxis, obviamente. Es un manejo ya más para terapia. Eso por un lado, la hiponatremia, por el otro lado la hipernatremia, más de 155, también pueden producir lesiones, lesiones y trastorno de la conciencia. La hipoglucemia menos de 30, en algunos pacientes quizás menos, pero bueno, ya menos de 30 y una privación de glucosa con convulsiones es la clínica más común y es simplemente una hipoglucemia. Bueno, por eso hoy cuando hablamos, ustedes ya lo deben haber escuchado y lo tienen clarísimo también, cuando hablamos de drogas hipoglucemiantes, hoy se tiene en cuenta mucho lo que es la seguridad de la droga, porque es preferible tener un poquito de glucosa alta o hiperglucemia que hipoglucemia. Sabemos lo dañino que es para nuestro cerebro la hipoglucemia. Asimismo, la hiperglucemia, no llegar a los estados cetóxicos, que también pueden generar edema cerebral, las correcciones deben ser lentas, como ustedes bien saben. Por otro lado, la hipoxemia, una PO2 menos de 40, obviamente que deja de transportar oxígeno en el cerebro y, bueno, entra en metabolismo anaerobio y eso también puede generar edema cerebral y demás. Y enfermedades como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, el hipotiroidismo, también pueden provocar ser causa de coma. Ustedes también lo saben muy bien, les queda todos estos cuadritos para que lo repasen. Y bien, hemos llegado hasta acá por hoy. Lamento un montón no haber compartido ayer la interacción, que les sirva. Agradecerles, yo puse acá la foto de mis residentes del Sanatorio Allende y mis residentes del Hospital Misericordia, de clínica y de terapia. Pero en nombre de ello agradecerle a todos ustedes, que a nosotros lo que nos apasiona la medicina y lo que nos apasiona la docencia son nuestra energía, nuestro combustible para seguir adelante y nos hacen dar ganas de seguir estudiando, aprendiendo, enseñando. Bueno, me despido y nos vemos el jueves en la última clase con psiquiatría y bueno, ya ahí finalizamos el módulo de neurología. Espero que les haya servido y cualquier cosa me escriben. Un abrazo.